Hola, veamos el tema de los ángulos. La clasificación de los ángulos según su medida. Fíjense que los ángulos se miden en grados y se clasifican de la siguiente manera. Un ángulo agudo es aquel que mide más de 0 grados y menos de 90 grados. Recordemos que 90 grados sería un ángulo recto, el cual estaría ahí. Ese sería un ángulo recto, ¿sí? De 90 grados. Pero, en este caso, un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 o más de 0. Ejemplos, vamos a decir 30 grados. Un ángulo de 30 grados es mayor a 0 pero menor a 90. Un ángulo de 85 grados, un ángulo de 10 grados, etcétera, etcétera. Veamos, el siguiente tipo de ángulo es el ángulo recto, que ya mencionamos hace rato, es el que exactamente mide 90 grados. Entonces esto nos está mostrando que aquí hay 90 grados. El ángulo obtuso es aquel que mide más de 90, pero menos de 180. Entonces fíjense, aquí está la figura. Ejemplos de ángulos obtusos. Puede ser 100 grados, que ya es más de 90, pero es menos de 180. Puede ser un ángulo de 150 grados, puede ser un ángulo alfa de 175 grados. Todos los ángulos que estén entre 90 y 180 grados se llaman ángulos obtusos. Bueno, vamos a hablar un poco de los ángulos complementarios y suplementarios. Los ángulos complementarios son aquellos que suman entre los dos 90 grados. Como muestra aquí, alfa más beta es igual a 90. Y los ángulos suplementarios son los que forman entre sí 180 grados. Como ven aquí, alfa más beta 180 grados. Por último, indicar que los ángulos internos de un cuadrilátero, estamos hablando de cualquier cuadrilátero, por ejemplo esto, ahí está, cuadrilátero que tiene 4 lados. La suma de todos estos ángulos, ¿sí?, de los 4 ángulos internos que tiene, es igual a 360 grados. En el anterior video ya vimos un poco que en los triángulos la suma de los 3 ángulos, ¿sí?, alfa más beta más gamma, por ejemplo. Entonces la suma de los 3 ángulos forma 180 grados. En un triángulo. Ahora en un cuadrilátero, la suma alfa más beta más gamma más tita en este caso forman 360 grados. Tomen en cuenta estas dos situaciones. En un triángulo la suma de los 3 ángulos 180, en un cuadrilátero es 360 grados. Veamos unos ejercicios, unos ejemplos. Dice hallar el complemento y el suplemento de un ángulo de 30 grados. Muy bien, vamos a empezar con el ejercicio 1 y vamos a hallar el complemento. Para el complemento nos dice que los dos ángulos deben formar, acuérdense que los dos ángulos deben formar 90 grados, ¿sí? Entonces aquí sale que cuando son ángulos complementarios, la suma de los dos ángulos debe dar 90, ¿sí? Así que si yo quiero sacar el complemento de 30 grados, suponiendo que alfa vale 30 grados, o sea, cualquiera de los dos ángulos podría ser alfa o beta 30 grados, no importa, pero su complemento va a ser, entonces, despejando beta de aquí, fíjense cómo este 30 pasa con menos. Entonces 90 menos 30, 60 grados. Lo que quiere decir que el ángulo complementario de 30 grados es 60 grados. Lógico, ¿no? Porque si yo sumo 30 más 60 me va a dar 90. Y si vemos el suplemento, el ángulo suplementario, dice que alfa más beta es 180 grados para el suplemento. Entonces, en este caso, alfa va a valer 30 más beta, que va a ser el ángulo suplementario, el suplemento. Y lo mismo, este 30 pasa con menos al otro lado, va a pasar a restar. Y 180 menos 30, 150 grados. Entonces, el ángulo
el suplemento de 30 grados es 150 grados. Lógico, porque si sumamos 30 más 150 nos da los 180. Veamos el ejemplo 2. Dice, el suplemento de un ángulo es 170 grados. Hallar el ángulo. Vamos a ver este ejemplo 2. Entonces nos dice que el suplemento es 170 grados. Ya vamos a colocar aquí. El suplemento es 170 grados. Hallar el ángulo. La idea principal aquí es que el ángulo más el suplemento deben formar 180 grados. Seguimos con la misma fórmula, ¿no? Entonces, ese ángulo alfa que no se conoce más el suplemento que es 170 es igual a 180. Entonces, ese ángulo desconocido por el momento más su suplemento que es 170 nos debe dar 180 grados, ¿sí? Y despejando alfa de acá, fíjense cómo este 170 pasa con menos y 180 menos 170 nos da 10. Entonces el ángulo había sido 10 grados. Lógicamente, si yo sumo 10 grados más los 170 de su suplemento me da los 180. Y el ejercicio 3 es muy similar porque dice el complemento de un ángulo es 50, hallar el ángulo. Entonces, si dice que el complemento, más bien dicho, es 50, vamos a anotar aquí, el complemento es 50 grados, hallar el ángulo. Lo mismo, ¿no? Decimos que alfa más beta, como son complementarios, dice su complemento, entonces sumados debe dar 90 grados. Entonces coloco alfa, que es el ángulo que no se conoce, y beta, que es el complemento, vale 50 grados. Para despejar de ahí, fíjense, el 50 pasa con menos, 90 menos 50, 40 grados. Lógicamente, sumados los dos ángulos, 40 más 50 nos da 90 grados, que es la característica de los ángulos complementarios que sumados nos dan 90 grados. Veamos otros ejemplos. Veamos este siguiente ejemplo. Dice determinar el ángulo X. Podemos ver aquí una línea en el cual de aquí a aquí hay 50 grados y nos está pidiendo este ángulo X de aquí. Un cuarto tipo de ángulo de los que estábamos hablando hace rato es el que se llama ángulo extendido o llano, que es el que forma o mide 180 grados. Entonces fíjense, el ángulo llano es este de aquí. Aquí forma 180 grados, ¿sí? Entonces, simplemente al ver eso, nosotros sabemos que de aquí hasta aquí, todo esto son 180 grados. Ahí está. Con lo cual, vamos a decir que X es un poco de lógica. A ver, fíjense, este ángulo más este ángulo debe dar los 180 grados. Vuelvo a repetir, esto de aquí más esto de aquí debe dar 180 grados, porque es un ángulo llano. Entonces digo que X más 50 debe ser igual a 180. Con lo cual el 50 pasa con menos y 180 menos 50 da 130 grados. Lo que significa que el ángulo X vale 130 grados, que obviamente si sumamos 130 más 50 nos da los 180, que es el ángulo llano. Sigamos. Veamos aquí, dice determinar el ángulo X, y el ángulo X es esto de aquí, este ángulo de aquí. Bueno, ¿qué podemos hacer? Una idea similar. Si aquí tenemos, fíjense esta línea, tenemos en esa parte de aquí un ángulo llano hasta aquí. Sabemos que eso forma 180 grados. Entonces podemos determinar el valor de este ángulo de aquí. ¿Cómo? Simplemente vamos a decir que este ángulo, se quiere llamarle ángulo Y, ¿sí? El ángulo Y va a ser 180 menos 150. O sea, el total que es 180 menos este otro ángulo externo de acá, este se llama ángulo externo, que vale 150. Con lo cual 180 menos 150 da 30 grados. Así que ahora sabemos que esto de aquí adentro
esta Y vale 30 grados. Además era lógico, ¿no? Porque 150, aquí tiene que completar al 180, esto debe valer 30. 150 más 30 me va a dar el 180. Una vez que ya sabemos que esto vale 30, ¿cómo puedo determinar X? No se olviden que en un triángulo, eso mencionábamos hace rato, la suma de los tres ángulos internos debe dar 180 grados. Con lo cual yo digo que X más este ángulo de acá, que vale 30, que hemos determinado hace rato que vale 30, más 70 debe ser igual a 180. O sea, que la suma de este más este debe ser igual a 180. Y bueno, vamos a despejar X de ahí. Fíjense que el 30 y el 70 pasan con menos. 180 menos 30 menos 70 me da 80. 80 grados. Entonces, X había valido, este ángulo de aquí, 80. Incluso podemos verificar 80 más 70, 150 más 30 son los 180 grados que deben sumar los ángulos internos de un triángulo. Continuemos. Y veamos este último. Fíjense, este es un cuadrilátero, dice determinar el valor de X. El ángulo X es este de aquí. Y ahí utilizamos una idea que habíamos mencionado hace rato. La suma de todos los ángulos internos de un cuadrilátero deben sumar, deben dar 360 grados. Entonces, en este caso, miren, la suma de todos los ángulos, 40 más 110 más 170 más X debe ser igual a 360 grados. No interesa el orden ahí, ¿no? Entonces solamente nos importa haber sumado esto, más esto, más esto, más esto, y esos cuatro deben ser igual a 360. A ver, ¿cómo podemos despejar X de ahí? Podemos ir sumando, si quieren, 40 más 110 nos da 150. 150 más 170 nos da 320 más X es igual a 360. Y para despejar la X, el 320 pasa con menos. Entonces, 360 menos 320, 40 grados. Y con eso hemos determinado el valor del ángulo X. Obviamente, si sumamos los 4, nos debe dar los 360. Podemos hacer la prueba. Si esto vale 40, 40 más 40, 80. 80 más 110 nos da 190. 190 más 170 nos da los 360 grados. Con lo cual hemos terminado de repasar un poquito lo de los ángulos. Espero que te haya gustado este video y no te olvides suscribirte al canal del profe Cristian para recibir muchos y muchos más videos como este y de otras materias. Espero que estés muy bien, cuídate, nos vemos, chao.